Todo estaba listo para mi boda. El vestido, el lugar, los invitados y mi futuro. Faltaban solo 2 semanas cuando mi madre me llamó Anne. No fue para felicitarme. No fue para preguntar si era feliz. Fue para darme una orden. Anne, cancela la boda. Tu hermana es más importante que tú. En ese momento, entendí que esta no era solo una historia familiar. Era una historia de favoritismo, manipulación y traición. A mi hermana siempre fue la elegida. Yo, la que debía sacrificarse en silencio. Pero esta vez, el sacrificio era demasiado grande. Lo que empezó como una simple exigencia se convirtió en algo más oscuro. Mentiras cuidadosamente planeadas. Documentos alterados. Dinero desapareciendo. Y una verdad que nadie esperaba que yo descubriera. En cada capítulo revela una nueva pieza del rompecabezas. Cada decisión tiene consecuencias. Y cada silencio esconde un secreto peligroso. Esta es una historia donde la familia no protege. Destruye, donde el amor se usa como arma y donde una boda casi se convierte en el mayor crimen de todos. Pero cuando llegó el momento final, hice lo impensable. No cancelé mi boda. Cancelé el control que tenían sobre mi vida. Y eso lo cambió todo. Nunca pensé que una llamada pudiera destruir años de ilusión en menos de 5 minutos. Pero lo hizo. A la noche estaba tranquila. Demasiado tranquila. De esas noches en las que el silencio parece un presagio. Aunque en ese momento no lo supe. Estaba sentada en la cama, rodeada de cajas abiertas, telas blancas, sobres con letras doradas y recuerdos que aún no existían, pero que ya sentía míos. Mi vestido de novia colgaba del armario, protegido por una funda transparente, como si incluso el polvo no tuviera derecho a tocarlo. Lo miré varias veces esa noche. Sonreía sin darme cuenta. Faltaban exactamente 14 días para mi boda. 14 días para dejar atrás una vida que nunca me perteneció del todo. 14 días para empezar algo nuevo. O al menos eso creía mi prometido. Dormía a mi lado. Su respiración era lenta, tranquila, confiada. Él no sabía que esa sería la última noche en la que yo dormiría, sintiéndome segura. No sabía que, en cuestión de minutos, todo cambiaría. Mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. No sonó fuerte. No insistió. Solo vibró una vez. Miré la pantalla. Mamá, sentí una incomodidad inmediata, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Dudé. Anne. No era normal que llamara a esa hora. Ella nunca llamaba tarde. A menos que algo estuviera mal, o a menos que algo no estuviera bajo su control. Me levanté despacio para no despertar a mi prometido. Tomé el teléfono y salí al pequeño balcón del departamento. El aire nocturno era frío, pero agradable. Cerré la puerta de vidrio detrás de mí y contesté. «Hola, mamá», dije en voz baja. Él no respondió. De inmediato, del otro lado, solo escuché su respiración lenta, controlada. No era una respiración preocupada. Era una respiración calculada. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. No hubo saludo. No hubo. «¿Cómo estás?» No hubo. ¿Estás feliz? Nada. Claro, respondí. ¿Pasó algo? Silencio otra vez. Un silencio pesado, cargado de intención. Entonces, habló. Y cada palabra fue como una piedra, cayendo una sobre otra. «Necesito que canceles la boda». Sentí que el mundo se detuvo. No fue una frase dicha con tristeza. No fue una petición. Fue una orden. ¿Qué? Intenté hablar, pero la palabra se rompió en mi garganta. ¿De qué estás hablando? Tu hermana está pasando por un momento muy difícil, continuó. No está bien emocionalmente. Tu boda la está afectando más de lo que crees. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. ¿Laura? Preguntó. Mamá, Laura ni siquiera me ha llamado en meses. Precisamente, respondió con tono seco. Está sufriendo en silencio. Apreté el teléfono con fuerza. Mis dedos comenzaron a temblar. «Mamá, la boda es en 2 semanas», dije. «Todo está pagado. Los invitados ya confirmaron. No puedes pedirme esto». Ella suspiró, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. «No es un pedido», dijo. «Es lo correcto». Esas 3 palabras me atravesaron el pecho. Lo correcto.
Lo correcto. Durante toda mi vida, lo correcto siempre significó lo mismo a lo que beneficiaba a Laura Naco desde que éramos niñas. Mi hermana había sido el centro de atención, la niña sensible, la que necesitaba más amor, más paciencia, más comprensión. Yo, en cambio, era la fuerte, la que entendía, la que no se quejaba. Recuerdo cuando tenía 8 años y Laura rompió accidentalmente mi juguete favorito. Lloré a mamá, me miró y dijo, no exageres. ¿Sabes que tu hermana no lo hizo a propósito? Aprendí temprano que mis lágrimas no tenían valor. Mamá, dije, intentando mantener la calma. ¿Qué tipo de crisis es esta? ¿Está enferma? ¿Está enferma? ¿Está en peligro? No. Respondió, pero está devastada. Se siente abandonada. ¿Cree que está siendo egoísta? La palabra egoísta me golpeó como una bofetada egoísta o por casarme. Preguntó, ¿después de todo lo que he hecho por ella? No empieces. Me interrumpió. Esto no se trata de ti, Ann. Y ahí estuvo. La frase que resumía toda mi vida. Esto no se trata de ti, miré hacia el interior del departamento. Vi a mi prometido dormir, ajeno a todo. Pensé en los años que me había tomado construir una vida lejos de la sombra de mi familia. Pensé lo difícil que fue aprender a poner límites. Y entendí, con una claridad dolorosa, que esa llamada no era sobre una boda, era sobre control. Mamá, dije con voz firme, no voy a cancelar mi boda. El silencio del otro lado fue distinto esta vez. Ya no era controlado. Era peligroso. Entonces tendrás que asumir las consecuencias. Respondió finalmente. ¿Qué consecuencias? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Si sigues adelante con esto, dijo lentamente, no cuentes conmigo. Ni con tu hermana, ni con esta familia en el aire me faltó. No era una amenaza vacía. Mi madre siempre cumplía lo que prometía. Especialmente cuando se trataba de castigarme. ¿Me estás poniendo un ultimátum? Pregunté. Te estoy dando una oportunidad, corrigió. ¡Cancela la boda! Demuestra que tu hermana es más importante. Cerré los ojos en ese momento. Recordé algo que había enterrado muy profundo en mi memoria. Tenía 16 años. Había conseguido una beca para estudiar fuera. Estaba emocionada. Se lo conté a mi madre con una sonrisa enorme. Ella me miró y dijo, ¿y Laura? ¿Cómo crees que se va a sentir cuando te vayas? Nunca fui a envolví a la realidad, mamá. Dije con un hilo de voz. Esta es mi vida. No lo olvides. Respondió. ¿Tu vida empezó? Gracias a Mía. La llamada terminó ahí. No con un adiós. No con cariño. Simplemente colgó, me quedé inmóvil, mirando la pantalla apagada del teléfono. El reflejo del vidrio del balcón me devolvía una imagen que casi no reconocía a una mujer adulta. A punto de casarse, temblando como una niña castigada, entré de nuevo al dormitorio. Me senté en la cama, sin hacer ruido. Mi prometido se movió un poco, murmuró algo y siguió durmiendo. Yo. No. Lloré. No gritó. Tú. No rompí nada. Solo sentí algo romperse dentro de mí. Esa noche entendí que mi boda no era solo una celebración. Era una amenaza para alguien que siempre necesitó que yo me quedara pequeña, Ann. Y sin saberlo aún, esa llamada fue el primer paso hacia una verdad mucho más oscura. Una verdad que nadie quería que yo descubrieran ahí. Familias donde el amor no se reparte, se asigna. Yo lo supe desde muy pequeña. Aunque durante años no tuve las palabras para explicarlo. Solo sentía esa diferencia constante. Invisible, pero pesada. Como una sombra que siempre me seguía. Laura era la luz. ¿Yo? El fondo, mi hermana nació 2 años antes que yo. Cuando llegué al mundo, mi madre decía que Laura ya entendía demasiado para su edad. Decía que yo había nacido fuerte, independiente, menos necesitada. Esa etiqueta me acompañó toda la vida, aunque nunca la pedían desde niñas. Todo giraba en torno a ella en sí. Laura se enfermaba. La casa se detenía. Las luces se apagaban temprano.
La televisión se silenciaba y mi madre caminaba de puntillas como si el ruido pudiera romperla. Si yo me enfermaba, me dejaban un vaso de agua y me decían que descansara. «Tú eres fuerte», me repetían. Siempre lo has sido. A los 7 años, Laura lloraba porque no quería ir a la escuela. Decía que le dolía el estómago. Mamá la dejaba quedarse en casa. Yo iba sola, con el uniforme perfectamente planchado, aprendiendo desde temprano que cumplir era mi papel. Cuando tenía 9 años, gané un concurso escolar de escritura. Recuerdo llegar a casa con el diploma en la mano, esperando una sonrisa, un abrazo. Mi madre lo miró rápidamente y dijo, «¡Qué bien! No hagas ruido. Tu hermana está descansando». Ese día entendí algo sin poder nombrarlo. A mis logros no eran celebrados, solo tolerados a Laura. En cambio, podía fallar, romper, gritar, llorar. Siempre había una excusa lista para ella. Siempre había comprensión. Siempre había perdón. «Es sensible», decía mi madre. «No es como tú», agregaba. «Tú entiendes». Y yo entendían demasiado. Crecimos. A las diferencias no desaparecieron, se volvieron más evidentes. En la adolescencia, Laura abandonó la escuela 2 veces. Mis padres discutían por ella todas las noches. Yo sacaba las mejores notas, pero nadie me preguntaba cómo estaba. Yo era la prueba de que todo estaba bien. La hija que no daba problemas. La que no requería atención. Cuando cumplí 16 años y obtuve la beca para estudiar fuera, sentí que por fin algo era solo mío. No era una comparación. No era un sacrificio. Era un logro real. Pero la felicidad duró poco. Mi madre me llamó a la cocina esa misma tarde. Laura estaba sentada a la mesa, con los ojos rojos. Mamá habló primero. «Tu hermana está muy afectada», dijo. «Se siente abandonada». «¿Abandonada por qué?», pregunté, confundida. «¿Por qué te vas?», respondió. «No es justo para ella», intenté explicar. Dije que era una oportunidad única, que podía volver, que no me iba para siempre. A Laura comenzó a llorar más fuerte. Mi madre la abrazó y me miró con decepción. «A veces», dijo, «hay que pensar en la familia antes que en uno mismo». Nunca me fui. ¡Ay! Ese fue el patrón. Siempre el mismo. Laura conseguía un trabajo y lo dejaba. Mamá decía que no era el ambiente adecuado. Laura terminaba una relación. Mamá decía que nadie la entendía. Laura necesitaba dinero. Mamá lo sacaba de donde fuera. Yo aprendí a no pedir a Nea a los 22 años. Me mudé sola. No hubo celebración. No hubo despedida. Solo una advertencia. «No te olvides de tu hermana», pero nunca se lo dijeron a ella sobre mí. Con los años. Laura comenzó a volverse diferente. No solo dependiente, también exigente. Esperaba que el mundo se adaptara a ella, que todos giraran a su alrededor. Y si no lo hacían, algo malo ocurría. Cuando anuncié mi compromiso, el silencio fue extraño. A mi madre sonrió, pero fue una sonrisa tensa. Laura no dijo nada, solo me miró. Una mirada larga, vacía. Fría. Días después, escuché a mi madre hablar por teléfono. No sabía que yo estaba en casa. «No te preocupes», decía. «Voy a arreglarlo. Ella no va a hacer nada que te lastime». Sentí un escalofrío. Después de eso, Laura dejó de hablarme por completo. No respondió mensajes. No contestó llamadas. En las reuniones familiares, se sentaba lejos. Me miraba como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Cuando pregunté qué pasaba, mi madre me dijo, «¡Estás sensible! No la presiones». Otra vez. La llamada de la boda no fue una sorpresa. Fue la confirmación. Esa noche, después de colgar, no dormí. Me senté en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, recordando cada momento en el que fui desplazada. Cada vez que me dijeron que no era el momento, cada sacrificio silencioso que nadie agradeció. Por primera vez, no sentí tristeza, sentí claridad. Me pregunté cuándo había empezado realmente todo. Cuando Laura dejó de ser solo la hija favorita y se convirtió en alguien capaz de destruir lo que no podía tener. Entonces recordé algo que siempre me había incomodado. Un año antes de mi compromiso,
Mi madre me pidió que firmara unos papeles sin importancia. Dijo que era por temas familiares. Yo confié. Siempre confié en esa noche. El recuerdo volvió con fuerza. ¿Y si la boda no era solo un problema emocional? ¿Y si había algo más? Miré el reloj. Eran casi las 3 de la mañana. Mi prometido seguía durmiendo. Yo, en cambio, estaba despierta por primera vez en mi vida, despierta a una verdad que había sido maquillada durante años, con palabras como amor, familia y sacrificio. A Laura no solo quería ser la más importante, quería ser la única. Y mi madre estaba dispuesta a ayudarla. Sin importar el precio, mi madre siempre supo usar las palabras correctas. No para decir la verdad, sino para ocultarla. Durante días después de aquella llamada, su frase se repetía en mi mente como un eco venenoso. ¿An tu hermana? ¿Está en crisis? En crisis. Una palabra cómoda, flexible, difícil de comprobar. Cuando alguien dice crisis emocional, nadie pregunta demasiado. Nadie exige pruebas. Es una etiqueta que lo justifica todo, el silencio, el abuso, el sacrificio ajeno. Y mi madre lo sabía a la mañana siguiente. Intenté llamar a Laura, no contestó. Le escribí un mensaje corto, neutro, casi cuidadoso. ¿Estás bien? Nunca respondió. Pasaron horas. Luego, días. En cambio, mi madre sí llamó. Varias veces. Siempre con el mismo tono suave, casi maternal, como si la noche anterior no hubiera existido. Está muy mal, decía. No come. No duerme. Llora todo el tiempo. Cada palabra. Parecía diseñada para hacerme sentir culpable. ¿Por qué no me llama ella? Pregunté una vez. Mi madre suspiró, como si la pregunta fuera una falta de respeto. «¿Por qué no puede?», respondió. Está demasiado frágil. Otra palabra que había protegido a Laura toda su vida. Y me había aplastado a mí. Empecé a dudar de mí misma. Eso también era parte del plan, aunque en ese momento no lo entendía del todo. Me preguntaba si estaba siendo cruel. Si tal vez mi felicidad realmente estaba causando daño. Si tenía derecho a seguir adelante, sabiendo que alguien más sufría. Eso era lo que siempre me habían enseñado, que mi lugar estaba después de los demás. Pero algo no encajaba. En Laura siempre había expresado su dolor de formas ruidosas, dramáticas. Si estaba mal, el mundo debía saberlo. Entonces, ¿por qué ahora su sufrimiento era silencioso? ¿Por qué nadie más lo veía? Decidí visitar a mi madre, a la casa de mi infancia. Seguía igual. Los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes. Laura aparecía en casi todas sonriendo, abrazada, celebrada. Yo estaba en algunas. Siempre al costado, a mi madre me recibió con un abrazo frío. No me preguntó por la boda. No mencionó mi vestido. No dijo nada que no girara en torno a Laura. Está descansando, dijo. No la molestes. Solo quiero verla, respondí. No es buena idea, insistió. Está muy alterada. Alterada por mi boda, Senté en el sofá, esperando, observando, escuchando. A la casa estaba demasiado tranquila. No se oían sollozos, no se oían pasos, no se oía nada, mamá. Dije finalmente, ¿qué tipo de crisis es esta? Exactamente. Ella evitó mi mirada. No todo tiene nombre, respondió. A veces el dolor solo existe. Era una respuesta vacía. Y lo supe. ¿Está viendo a un médico? Preguntó. ¿A un terapeuta? No, dijo rápidamente. No quiere. Entonces, ¿qué estás haciendo para ayudarla? Mi madre se tensó. La estoy protegiendo, respondió con firmeza. Y tú deberías hacer lo mismo. Ahí estaba otra vez. La expectativa, el sacrificio implícito. ¿Protegiéndola de qué?, pregunté. Ella me miró por primera vez con dureza. De Tian sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado. ¿De mí? Jepechi. ¿Qué se supone que le estoy haciendo? Mi madre se levantó del sofá. Caminó lentamente hacia la ventana, como si necesitara tiempo para construir la mentira adecuada. Le estás quitando su lugar, dijo finalmente. Siempre ha sido competitiva. La palabra me dejó sin habla. ¿Competitiva? Yo
que había renunciado a oportunidades, sueños, incluso a una vida lejos, para no incomodarla. Yo, que había aprendido a desaparecer para que ella brillara. Eso no es cierto, susurré. Claro que lo es, respondió. Siempre lo ha sido. En ese momento, comprendí algo aterrador, mi madre. Realmente creía su propia versión de la historia, ¿no? Peor aún, la necesitaba. Me fui sin ver a Laura en esa noche. Al llegar a casa, encontré a mi prometido revisando su teléfono con el ceño fruncido. ¿Todo bien?, pregunté. Recibí un mensaje extraño, dijo. De un número desconocido. Me mostró la pantalla. El mensaje decía: «An tu prometida. Sabe lo que tiene que hacer. No la dejes cometer un error». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién enviaría eso?, preguntó ella. Yo lo sabía, aunque no quería admitirlo. Al día siguiente, mi madre llamó otra vez. Laura tuvo un ataque de ansiedad, dijo. Casi se desmaya. ¿La llevaste al hospital?, pregunté inmediatamente. No, respondió. No querían otra excusa perfecta. Mamá, dije con voz firme, algo no está bien. ¿Lo que no está bien?, me interrumpió. Es que sigas pensando en esa boda cuando tu hermana se está rompiendo por dentro. Rompiendo por dentro, la frase era tan dramática como vacía. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la computadora y empecé a buscar. No sabía exactamente qué, pero sentía que algo estaba oculto debajo de esa supuesta crisis. Revisé correos antiguos, mensajes, archivos, familiares y... Entonces, lo encontré en un correo de mi madre. Fechado meses atrás. Enviado a Laura Ann. El asunto decía: Ann plan B. A mis manos comenzaron a temblar. Ann. No abrí el archivo de inmediato. Me quedé mirándolo durante varios minutos, como si al leerlo fuera a cruzar una línea de la que no podría volver. Cuando finalmente lo abrí, entendí algo con una claridad aterradora. La crisis no era real, Ann. Era una estrategia y... Yo no era la causa del sufrimiento de mi hermana. Era el obstáculo. La boda no amenazaba su estabilidad emocional. Amenazaba algo mucho más importante. Algo que mi madre y mi hermana estaban dispuestas a proteger a cualquier costo. Y por primera vez sentí miedo. No por perder a mi familia, sino por descubrir hasta dónde podían llegar para salirse con la suya en el correo. Con el asunto plan B. No me dejó dormir durante días. No lo mencioné de inmediato. No a mi prometido. No a nadie. Algo dentro de mí sabía que, una vez que hablara, nada volvería a ser igual. Guardé el mensaje como si fuera una prueba frágil, peligrosa, capaz de explotar con solo nombrarla, pero mi madre no me dio tiempo. 3 días después, me llamó de nuevo. No era de noche. Esta vez, era pleno día. El sol entraba por la ventana, iluminando las flores que habíamos elegido para la boda. Todo parecía normal, demasiado normal para lo que estaba a punto de ocurrir. Tenemos que vernos, dijo sin rodeos. Hoy no. Pregunté por qué. Ya lo sabía. Acepté a la casa de mi madre. Siempre tuvo una atmósfera extraña. No era un lugar violento. No había gritos constantes ni golpes visibles. Era peor. Era un espacio donde el amor se usaba como moneda de cambio. Donde el silencio castigaba más que cualquier insulto. Cuando llegué, Laura estaba sentada en la mesa del comedor por primera vez. En semanas levantó la mirada y me observó, con una expresión que no supe interpretar. No era tristeza, no era rabia. Era algo más frío, calculador. «Hola», dije en ella. No respondió. Mi madre cerró la puerta detrás de mí y caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa. Se sentó, juntó las manos. Respiró hondo. «Esto no puede seguir así», dijo Anne. Senté frente a ellas. Sentí que estaba entrando a un juicio donde ya se había decidido el veredicto. «Dime qué está pasando de verdad», respondí. «No más excusas». Mi madre me miró con una mezcla de cansancio y reproche. «Tu hermana no está bien», dijo. «Y tú sigues actuando como si nada importara, excepto tu boda, Laura». Bajó la cabeza.
No lloró. Ann no tembló. Solo suspiró, como si estuviera cumpliendo un papel que ya había ensayado. No estoy actuando, dije. Estoy viviendo mi vida. Exacto, respondió mi madre. Y eso es el problema. Ann, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Mi madre se inclinó hacia adelante. Tu boda está rompiendo el equilibrio de esta familia, dijo. Laura se siente desplazada, insegura, invisible, invisible. La ironía me golpeó con fuerza. ¿Y yo? Preguntó. Cuando alguien pensó en cómo me siento yo, mi madre frunció el ceño. No hagas esto sobre ti. Ann Laura levantó la mirada por primera vez. Siempre lo hace sobre ti, dijo finalmente en siempre. Su voz era suave, pero había algo venenoso en cada palabra. ¿Sabes lo que se siente ver cómo te alejas? Continuó. ¿Cómo construyes una vida donde ya no hay espacio para mí? La miré, incrédula. Nunca te he apartado, respondí. Tú fuiste la que dejó de hablarme, porque me lastimaste, dijo. ¿Y nunca lo admitiste? ¿Cómo? Preguntó. ¿Casándome? ¿Casándome? Mi madre golpeó la mesa con la mano. ¡Basta!, exclamó. Esto no es una discusión, es una decisión. El silencio cayó como una losa. ¿Qué decisión? Pregunté. Mi madre me miró directamente a los ojos. Tienes que cancelar la boda, dijo. No posponerla, cancelarla. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No, respondí sin pensar. Escúchame, insistió. Si sigues adelante, Laura no va a sobrevivir emocionalmente. Eso no es justo, dije. No puedes poner esa responsabilidad sobre mí. Puedo, y lo hago, respondió sin dudar. Porque eres su hermana. Porque es tu deber, Anaí. Estaba el ultimátum, disfrazado de obligación moral. ¿Y si no? Lo hago. Pregunté en voz baja a mi madre. No respondió de inmediato. Se levantó. Caminó hasta el aparador. Tomó una carpeta gruesa y la dejó sobre la mesa. Frente a mí entonces, dijo, no volverás a ser parte de esta familia. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Había documentos, copias, firmas. ¿Qué es esto? Pregunté. Asuntos familiares, respondió. Cosas que ya no te incluirán. Admiré los papeles sin entender del todo. Pero, ¿el mensaje era claro, me? Estaban borrando. ¿Estás chantajeándome? Pregunté. Te estoy dando una opción, corrigió. Familia o boda. Laura o tú. Sentí algo romperse dentro de mí. En toda mi vida había cedido. Había callado. Había renunciado. Y aún así, nunca fue suficiente. Esto no es amor, dije. Es control en mi madre. Me miró con frialdad. El amor verdadero hace sacrificios. Laura sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Pero la vían, y lo entendí todo. No se trataba de una crisis. No, se trataba de dolor. Se trataba de poderme. Levanté lentamente. No voy a cancelar mi boda, dije. Y no voy a cargar con una culpa que no me pertenece a mi madre. Cruzó los brazos. Entonces, vete, dijo. Y no vuelvas. Caminé hacia la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Antes de salir, me detuve. Algún día, dije, ¿entenderán lo que han hecho mi madre? No respondió. A Laura tampoco cerré la puerta detrás de mí. Y, al hacerlo, sentí que cerraba algo más que una casa. Cerraba una etapa. Una mentira. Una versión de mí misma que siempre pidió permiso para existir, pero mientras caminaba hacia mi auto, una sensación oscura me invadió. Ellas no iban a rendirse. ¿El ultimátum? No. Era el final. Era solo el comienzo. El ultimátum no terminó cuando cerré la puerta de la casa de mi madre Ann. En realidad, fue ahí cuando todo empezó. Esa noche manejé sin rumbo durante casi una hora. No quería volver a casa. No quería explicar nada. Necesitaba silencio. Pero mi mente no me lo concedía. Las palabras de mi madre se repetían una y otra vez, como una grabación maldita a familia o boda. Laura o tú, Ann. Estacioné el auto en una calle vacía y apagué el motor. Me quedé ahí,
con las manos sobre el volante, sintiendo como el temblor subía desde el estómago hasta la garganta. No estaba llorando. Todavía no. Estaba en shock a mi teléfono. Vibró en un mensaje número desconocido. Por un segundo, pensé en ignorarlo. Pero algo, un instinto profundo, casi animal, me dijo que lo abriera. El texto era corto directo. Brutau, tu hermana, no está en crisis. ¡Está mintiendo! Pregunta por el dinero. Sentí un frío recorrerme la espalda. Leí el mensaje otra vez. Y otra, dinero. No decía herencia. No decía documentos. Solo decía dinero en mis pensamientos. Comenzaron a acelerarse. Imágenes sueltas. Recuerdos que nunca había conectado. Conversaciones que en su momento parecieron insignificantes y ahora adquirían un peso. Doran las firmas sin importancia. Los papeles que mi madre me pidió firmar meses atrás. La insistencia en que cancelara la boda, no la pospusiera. No era emocional. Era estratégico. Intenté responder al mensaje. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Esperé 5 minutos and 10 cent. Nada, arranqué el auto y manejé directo a casa. Mi prometido estaba despierto, sentado en el sofá. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Estaba preocupado. Dijo, ¿no contestabas a mí? Senté frente a él y por primera vez desde que todo empezó, no pude contenerme. Le conté todo. La llamada, el ultimátum, la carpeta, el mensaje anónimo. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba. La preocupación dio paso a algo más serio, más alerta. Esto no es normal, dijo cuando terminé. Esto es manipulación. Y huele a algo peor. Asentí. Creo que me están ocultando algo, respondí. Y creo que la boda es solo el detonante en esa noche. Por primera vez. No dormimos juntos. No porque estuviéramos en conflicto, sino porque yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la sonrisa leve de Laura en calculadora satisfecha. A la mañana siguiente, el mensaje volvió al mismo número. Revisa los movimientos de los últimos 6 meses. Tu nombre aparece más de lo que crees. El corazón me golpeó el pecho. Movimientos. Esto ya no es una coincidencia, dijo mi prometido. Alguien quiere que sepas la verdad. ¿Y si es una trampa? Pregunto. ¿Y si quieren asustarme para que cancele? Entonces, no te pedirían que investigues, respondió. Te pedirían que obedezcas. Tenía razón. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Desconfiar de mi propia familia. Pedí una copia de mis registros financieros. No fue fácil. Descubrí que había cuentas vinculadas que yo no recordaba haber abierto. Movimientos pequeños, constantes, cantidades que, solas, no llamaban la atención. Juntas, formaban algo grande en dinero saliendo. Dinero moviéndose. Dinero que no había autorizado conscientemente. Esto es ilegal, dijo mi prometido en voz baja. ¿Alguien está usando tu nombre, Senchi? ¿Náuseas, Laura? Pregunté. ¿O tu madre? Respondió. ¿O ambas? Ese mismo día recibí una llamada de mi madre. No contesté a mí. Dejó un mensaje de voz. No hagas esto más difícil, dijo. Estás confundida. Hay gente que quiere separarte de tu familia. A la ironía, me hizo reír. UNER, ISSK. Sin humor esa tarde, el número desconocido volvió a escribir. Ellas creen que no te darás cuenta. La boda activa una cláusula. Por eso, la urgencia. ¡Cláusula! Esa palabra lo cambió todo. Pasé horas revisando documentos antiguos, contratos familiares, archivos que nunca me había tomado el tiempo de leer. Y entonces lo encontré en un documento legal, firmado meses atrás, con mi nombre. Una cláusula que establecía que, al casarme, ciertos bienes quedaban protegidos legalmente bajo un régimen que ellas no podrían controlar en sí. Cancelaba la boda. El control volvía a ellas en mí. Senté en el suelo, con los papeles desparramados alrededor. Sentí ganas de vomitar. No. Era solo dinero. Era una estructura completa de control. Laura
No estaba en crisis. Laura estaba perdiendo poder esa noche. Alguien tocó la puerta. A mi corazón. Casi se detuvo. Miré por la mirilla. Era Laura Solan. Abrí con cuidado. Tenemos que hablar. Dijo. Entró sin esperar invitación. Se sentó. Cruzó las piernas. Ya no fingía fragilidad. Su voz era firme y clara. Esto se está saliendo de control, dijo. Mamá está muy nerviosa. ¿Por qué? Preguntó. ¿Porque estoy descubriendo la verdad? Me miró en silencio durante unos segundos. Siempre fuiste más inteligente de lo que mamá cree, dijo finalmente. Dime la verdad, respondí Ann. Ahora suspiró. La boda lo complica todo, admitió. Cambia cosas. Protege cosas que no te pertenecen. Dije, sonrió. Todo lo que es de la familia me pertenece, respondió. Tú solo. Te adelantaste, Ann. Sentí un escalofrío. Así que, ¿todo esto fue planeado? Preguntó. ¿La crisis? ¿El chantaje? Fue necesario, respondió sin culpa. Tú nunca entiendes a la primera. ¿Y mamá? Pregunté. Mamá hace lo que sea para que yo esté bien, dijo. Siempre lo ha hecho. La miré. Ya no era mi hermana, era alguien más. Alguien capaz de destruir sin remordimiento. No voy a cancelar la boda, dije. Y voy a proteger lo que es mío. Se levantó lentamente. Entonces, dijo, ¿no sabes con quién te estás metiendo cuando se fue? Supe que el mensaje anónimo no era una advertencia. Casualan era una última oportunidad. Y yo había cruzado una línea. Peligrosa porque ahora sabía la verdad, Ann. Y ellas sabían que yo sabían. Después de que Laura salió por la puerta. El departamento quedó en silencio. Un silencio distinto. No era calma. Era amenaza. Me quedé de pie durante varios minutos, mirando la puerta cerrada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi hermana no había venido a pedir perdón. No había venido a suplicar. Había venido a advertirme. Y eso lo cambiaba todo. Esto ya no es solo familiar, dijo mi prometido en voz baja. Esto es serio. Ana sentí. Por primera vez desde que empezó todo, sentí miedo real. No el miedo emocional de perder una relación, sino el miedo concreto de estar atrapada en algo ilegal, peligroso, que no entendía del todo. Tenemos que investigar, respondí. ¿De verdad? Esa noche hicimos una lista. Todo lo que sabíamos. Todo lo que no encajaba. Los documentos que firmé sin leer. Las cuentas vinculadas a mi nombre. La urgencia de cancelar la boda. La cláusula que me protegía. Solo si me casaban. No eran coincidencias. Eran piezas y alguien había armado ese rompecabezas durante años. Usando mi confianza anal. Al día siguiente, pedí copias completas de mis registros bancarios, no solo los resúmenes. Cada movimiento, cada transferencia, cada firma digital. Fue un proceso lento, lleno de llamadas, verificaciones, esperas. Pero mientras más documentos llegaban, más clara se volvía la verdad. Había dinero moviéndose a nombre de empresas que yo no conocía. Cantidades pequeñas, repetidas, estratégicas. Un sistema diseñado para no levantar sospechas. Esto es un patrón, dijo mi prometido, señalando la pantalla. Nadie hace esto por error. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo lleva pasando? Pregunté. Años, respondió. ¿Empezó cuando te mudaste sola, años? Mientras yo trabajaba, pagaba mis cosas, construía mi vida. Alguien usaba mi identidad como herramienta. Llamé a mi madre. Contestó al segundo. «Tenemos que hablar», di Jan ahora. «Ya hablamos suficiente», respondió. «No voy a discutir más». «No es una discusión», dije. «Es una investigación en silencio». «¿Qué estás insinuando?», preguntó finalmente. «Que alguien usó mi nombre para mover dinero», respondí. «¿Y tú lo sabes?». Su respiración cambió. «Lo noté. Estás confundida», dijo. «Alguien te está llenando la cabeza. Laura vino a Noru Shudaiji». Me lo confirmó En. El silencio esta vez fue más largo. «No sabes lo que dices», respondió finalmente. «Estás exagerando», colgó Ann.
Ese fue el momento exacto en el que entendí algo fundamental. Mi madre no iba a protegerme. Nunca lo hizo. Decidí ir más lejos. Consulté con un asesor legal. No entré en detalles emocionales, solo hechos, documentos, pruebas. Mientras revisaba los papeles, su expresión se volvió cada vez más seria. Esto es grave, dijo. Hay indicios claros de fraude y abuso de confianza. A la palabra fraude resonó en mi cabeza como un disparo. ¿Podrían ir a prisión? Me miró con cautela. Si se demuestra intención. Si salí de esa oficina con las piernas temblando. No era lo que quería, no era lo que imaginé. Pero ya no se trataba de castigo o venganza. Se trataba de protegerme. De detener algo que había ido demasiado lejos. Esa misma noche, recibí otro. ¿Mensaje del número desconocido? Ellas saben que estás investigando. Ten cuidado. El miedo se instaló en mi pecho. ¿Quién eres? Respondí. ¿Por qué me ayudas? Pasaron varios minutos antes de que llegara la respuesta. Porque fui testigo. ¿Y porque tú no mereces esto? Nada más empecé a notar cosas extrañas. Un auto estacionado cerca de mi edificio. Varios días seguidos. Llamadas que se cortaban al contestar. Correos que desaparecían de mi bandeja. Nos están vigilando, dijo mi prometido una noche. O intentan asustarte. Ambas cosas funcionan. Respondí. Dormía poco. Comía menos. Cada ruido me ponía en alerta. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se fortalecía. Una determinación nueva. Una claridad que nunca había tenido. Revisé más documentos familiares. Testamentos antiguos. Cambios de último momento. Y encontré algo que me heló la sangre. A una modificación reciente. Si yo cancelaba la boda, ciertos bienes quedaban automáticamente bajo administración de mi madre, con Laura como beneficiaria directa. No era solo dinero. Era control total. En todo encajó en la crisis emocional. El ultimátum. La urgencia era una carrera contra el tiempo en esa tarde. Mi madre apareció en mi trabajo sin avisar. Tenemos que hablar, dijo. Repitiendo mis propias palabras, fuimos a una cafetería cercana. Se sentó frente a mí, con las manos apretadas, los ojos cansados. Por un segundo, casi sentí lástima. Estás destruyendo esta familia, dijo. Todo por una boda. No, respondí. Ustedes la destruyeron por dinero. Su rostro cambió. No sabes lo que dices, repitió. Lo sé perfectamente, respondí, y tengo pruebas. En sus labios temblaron. Laura necesita estabilidad, dijo. Tú siempre has sido fuerte. Puedes empezar de nuevo esa frase. Otra vez. No soy fuerte para que me usen, respondí. Soy fuerte para decir bástanse. Levantó bruscamente. Si sigues por este camino, dijo, no habrá vuelta atrás. Nunca la hubo. Respondían esa noche. Tomé una decisión que me costó aceptar sí. Esto seguía escalando. Tendría que involucrar a las autoridades. No quería hacerlo, pero ya no era una opción. Ignorarlo. La investigación avanzaba. Las pruebas se acumulaban. Y el cerco se cerraba, pero algo me decía que mi madre y mi hermana no iban a quedarse quietas. La calma antes de la tormenta siempre es engañosa. Y yo estaba justo en el centro. Siempre pensé que la traición dolía más cuando venía de alguien que amabas. ¿Me equivoqué? Duele más cuando viene de alguien que siempre supo lo que hacía a los días siguientes a mi decisión de investigar. Formalmente, fueron los más largos de mi vida. Todo parecía normal por fuera. Pero debajo de esa normalidad, había una tensión constante. Como un cable a punto de romperse. Cada llamada desconocida, cada correo nuevo, cada auto que frenaba cerca de mi edificio, me hacía saltar el corazón. La investigación avanzaba. Y con ella, el miedo a mi asesor legal fue claro. Ya no se trataba solo de documentos. Había movimientos financieros recientes, intentos torpes de borrar rastros, cambios de último momento que demostraban pánico. Alguien estaba reaccionando. Cuando alguien empieza a cometer errores, me dijo, es porque sabe que está perdiendo el control.
Esa frase no me tranquilizó. Me confirmó algo peor mi madre y mi hermana no iban a detenerse solas. En una mañana, recibí una llamada del banco. Una llamada de cortesía. Queríamos confirmar una solicitud de cambio de firma, dijo la voz al otro lado. Recibimos documentos ayer. Sentí que la sangre se me helaba. Yo no solicité ningún cambio. Respondí en silencio. Entonces tenemos un problema, dijo finalmente. Vamos a bloquear todo de inmediato. Colgué con las manos temblando. Habían intentado... ¿Actuar? ¿Después de que yo empezara a investigar? Eso ya no era manipulación, era desesperación. Ese mismo día, el número desconocido volvió a escribir Ann. Hoy van a intentarlo todo. Ann, prepárate. No pedí explicaciones. Ya no importaban a la tarde. Mi madre me llamó. Contesté. Tenemos que vernos, dijo. Esto se salió de control. Tú lo sacaste de control, respondí. ¿Dónde? ¿En casa? Dijo. Laura está muy mal en otra vez la misma frase en acepté. Pero no fui sola. Mi prometido insistió en acompañarme. No como mediador. Como testigo, a la casa se sentía distinta al entrar. No solo silenciosa, tensan, como si las paredes supieran que algo estaba por estallar. Laura estaba sentada en el sillón. No fingía fragilidad esta vez. Su mirada era dura. Era directa. Mi madre caminaba de un lado a otro. Nerviosa. Esto no puede seguir así, dijo apenas cerramos la puerta. Estás poniendo a todos en peligro. No, respondí. Estoy deteniendo algo ilegal. Laura se levantó de golpe. ¡Basta!, gritó. Siempre tienes que hacerte La víctima. ¿La víctima? Respondí. Usaste mi nombre, mi identidad. Mi confianza. Porque era necesario, dijo sin bajar la voz. Tú siempre tuviste más oportunidades, más estabilidad, porque trabajé por ellas. Respondí. Porque te dejaron, escupió. A mí nunca me dejaron, a mi madre intervino. ¿No entiendes? Dijo. Laura siempre necesitó más apoyo. Apoyo no es robar, respondí. Apoyo no es fraude. Saqué los documentos de mi bolso y los dejé. Sobre la mesa. Aquí está todo. DJ movimientos en firmas falsas. Cambios ilegales. A mi madre los miró. Sus manos temblaron. Esto no prueba nada, murmuró. Prueba suficiente, respondí. Y ya no está solo en mis manos. El silencio fue absoluto. A Laura fue la primera en romperlo. ¿Nos denunciaste?, preguntó. Con la voz baja, inicié el proceso. Respondí. Para protegerme a mi madre, comenzó a llorar. ¿Cómo puedes hacernos esto?, dijo. ¿Somos tu familia? La miré con una calma que nunca antes había sentido. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando decidieron sacrificarme. Laura se acercó lentamente. Si sigues adelante, dijo. ¿Nos destruyes? No, respondí. Ustedes se destruyeron solas. Fue entonces cuando dijo algo que jamás olvidaré. Nunca te quisimos dañar, dijo. Solo necesitábamos que te apartaras. Apartarte, Ann, como siempre. En ese momento, entendí que no había arrepentimiento. Solo frustración por haber sido descubiertas. Me di vuelta para irme. Mi prometido ya estaba junto a la puerta. Esto no termina acá, dijo mi madre detrás de mí. Si sigues, vas a perderlo todo. Me detuve. Respiré hondo y respondí sin mirar atrás. Ya lo perdí todo hace años. Hoy solo estoy recuperando mi vida. ¿Salimos en esa noche? ¿Todo explotó? ¿Recibí correos agresivos? Mensajes de familiares que nunca me habían llamado antes. Todos repetían la misma historia, aunque yo exageraba, que Laura estaba enferma, que mi madre solo intentaba proteger a su hija. La versión falsa ya estaba circulando. Están controlando el relato, dijo mi prometido. Es lo último que les queda. Pero algo había cambiado. Por primera vez. Yo tenía pruebas a la mañana siguiente. El asesor legal me llamó temprano. Tenemos confirmación, dijo. Hay suficientes elementos para avanzar formalmente. Cerré los ojos. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que ya no pueden esconderlo, respondió. Y que esto va a hacerse público. Colguéme. Senté en la cama. Miré mis manos.
No estaban temblando. Ann, sentí miedo. Sí, Ann, pero también algo nuevo. Alivio, porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, ya no se puede volver a encerrar a mi madre. Y mi hermana pensaron que podían manipularme como siempre, que yo cedería, que desaparecería para que ellas siguieran controlándolo todo. Pero esta vez, no Ann. Esta vez, la traición quedó confirmada, Ann registrada, Ann documentada. Y el siguiente paso ya no dependía de la familia, dependía de la justicia. La noticia se filtró primero en correos anónimos, luego en llamadas y finalmente en mensajes de texto. Mi familia ya no tenía control sobre la narrativa. Mi madre y mi hermana habían cometido tantos errores que la evidencia las había atrapado a Ann cuando desperté esa mañana. La sensación era distinta. No había miedo. Había anticipación. Sabía que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar. Ann, mi prometido, estaba junto a mí. Revisando por X vez los documentos. Todo está listo, dijo. Las pruebas son sólidas. No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí, respondí, con voz baja. Ellas pensaron que podían jugar conmigo toda la vida. Por la tarde, Se presentó en mi casa un oficial de la policía. Señora, dijo, señalando mis papeles. Hemos revisado la evidencia que presentó. Queremos hablar sobre algunos movimientos financieros y transferencias no autorizadas. A mi corazón latió con fuerza. No por miedo, sino por justicia. Finalmente, las piezas estaban cayendo en su lugar. Esa misma noche, recibí un mensaje del número desconocido. Ann, esto solo es el comienzo. Mantente fuerte. No sabía quién era, pero ya no me importaba. Ann, había alguien que sabía toda la verdad y me estaba ayudando. Silenciosamente, el juicio moral mi madre llamó. Por primera vez desde semanas, no gritó, no manipuló. Solo habló con un hilo de voz. No sabes lo que haces. Sí lo sé, respondí. Ustedes tomaron la decisión por mí hace años. Ann Laura no apareció. No necesitaba. Su ausencia hablaba más que 1000 palabras. Sabía que estaba viendo cómo se desmoronaba su control. Esto se puede resolver en familia, dijo mi madre. No más familia, dije. No mientras sigan jugando con mi vida, Ann colgón, y en ese momento comprendí algo. Ann, la traición no solo duele cuando es emocional, sino cuando es estratégica. Mi madre y mi hermana habían planeado durante años cada movimiento para asegurarse de que yo cediera, de que desapareciera. Pero esta vez había demostrado que yo podía actuar primero. La filtración pública. Día después, recibí una llamada de un periodista. Tenemos información sobre irregularidades financieras en la familia apellido. ¿Quiere hacer algún comentario? Mi primer impulso fue negar todo, pero luego pensé, si no lo hago, alguien más lo hará. Y lo contará peor. Acepté la entrevista. El reportaje salió esa misma tarde. Estafa familiar. Documentos revelan transferencias no autorizadas y manipulación económica en la familia apellido. Mi madre y Laura estaban en la televisión, sus rostros tensos, sus palabras vacías. Intentaban culparme de exagerar, de no entender, pero nadie escuchó. Los documentos, los movimientos, las pruebas hablaban más fuerte que sus excusas. Ann, por primera vez. El poder que creyeron tener desapareció. El mundo podía ver lo que siempre había estado oculto. El enfrentamiento final al día de mi boda. La tensión era insoportable. Cada invitado parecía sospechar algo. Cada sonrisa fingida de mi madre y Laura me recordaba que nada había terminado emocionalmente mientras caminaba hacia el altar. Recordé todos los días que cedí, todos los momentos en los que desaparecí para no incomodar. Pero esta vez no cedí. Esta vez no desaparecí. Ann, cuando llegué frente a mi prometido, lo miré a los ojos. «Hoy es nuestro día», susurré. «Nada nos va a detener». En la ceremonia continuó, elegante, solemne, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos superado. Mi madre y mi hermana estaban allí, controlando sus expresiones, como si aún intentaran manipularme con la mirada. Pero yo ya no era vulnerable a la evidencia implacable después de la boda.
Las cosas se movieron rápido. La policía revisó cada transferencia, cada firma, cada documento que había reunido. Mi madre y Laura no pudieron negar nada. Esto es peor de lo que pensábamos, dijo el oficial. Todo indica intención deliberada. El mundo que habían construido con mentiras se derrumbaba. Sus excusas no servían. Sus manipulaciones no servían. No había más crisis emocional. Solo había evidencia irrefutable de fraude y abuso de confianza. Él castigó las audiencias legales. Comenzaron semanas después. Mi madre estaba nerviosa, Laura estaba fría, calculadora, pero cada documento presentado, cada testigo, cada prueba digital dejaba claro quién había mentido y quién había actuado con manipulación a mi prometido. Estuvo a mi lado en cada momento, sosteniendo mi mano, recordándome que esto era mi victoria. No era solo por mí, era por todos los años que me habían intentado controlar finalmente. El juez emitió la sentencia preliminar. Se confirma la existencia de fraude deliberado y abuso de confianza. Se ordena congelar cuentas, revisar transferencias y procesar a las responsables según la ley vigente por primera vez en años. Respiré tranquila. El miedo seguía ahí, pero la justicia había entrado en acción a reflexiones anoche, en mi nueva casa, con mi esposo a mi lado. Comprendí algo esencial. No se trata solo de dinero, control o poder. Se trata de reconocer tu valor. Incluso cuando quienes deberían amarte intentan destruirte, mi madre. Y Laura me habían enseñado una lección dolorosa. La traición puede venir de la sangre. Y el abuso puede disfrazarse de amor. Pero también me enseñaron algo que nadie más pudo. Aunque nunca más dejaría que nadie controlara mi vida por miedo, culpa o manipulación. Mientras miraba mi vestido, las flores de la boda y las sonrisas alrededor. Sentí una calma que nunca antes había conocido. La batalla no había terminado completamente, pero por primera vez sabía que había ganado mi vida de vuelta. El aire estaba cargado de tensión. Habíamos pasado por semanas de presión, denuncias, investigaciones y exposición pública, pero algo dentro de mí me decía que no había terminado. Mi madre y Laura no iban a aceptar perderlo todo sin luchar. Esa mañana recibí un mensaje de texto del mismo número desconocido que me había guiado desde el principio. Hoy van a actuar. No confíes en nadie más que en ti misma. Mi corazón se aceleró. No era miedo simple, era una advertencia que presagiaba el choque final. A mi prometido me observó mientras leía el mensaje. ¿Estás lista?, me preguntó con voz firme. Más que nunca, respondí. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora solo me preparaba para este momento. La amenaza se intensifica durante la mañana. Las llamadas de familiares y conocidos comenzaron a multiplicarse. No eran preguntas. Eran exigencias, amenazas veladas. Querían intimidarme. Querían que se diera antes de que las autoridades intervinieran completamente en T. Luego llegaron los paquetes, no explosivos ni violentos, pero sí intimidantes. Pancartas con tinta roja, documentos falsos, fotos mías tomadas sin permiso, cada uno con un mensaje implícito. Han cuidado, estamos observando. Esto no es solo psicológico, dijo mi prometido, es estratégico. Quieren que dudes de ti misma, que te rindas. Sentí como la adrenalina recorría mi cuerpo. Nunca había estado tan consciente de la vulnerabilidad y la fuerza al mismo tiempo. Mi familia había convertido mi vida en un tablero de ajedrez, y yo finalmente estaba jugando para ganar en el encuentro inevitable por la tarde. Mi madre y Laura aparecieron en la entrada de mi casa. Sin aviso, sin explicación, mi corazón dio un salto, pero mi mente se mantuvo clara. «Tenemos que hablar», dijo mi madre, intentando proyectar calma. No hay nada más que hablar, respondí, con la voz firme. Todo ya se sabe, ¿eh? Laura sonrió, de una manera que me erizó la piel. Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo. Pensé que cederías. Nunca lo haré, dije. Mi madre hizo un ademán hacia la puerta. Por favor, escúchanos, imploró. Esto puede resolverse sin destruirnos a todos. Ya lo hicieron ustedes, respondí. Cada movimiento, cada mentira,
cada manipulación. Todo terminó hoy. Ay, Laura avanzó un paso. No entiendes. Si actúas contra nosotras, todo lo que amas se va a desmoronar. He visto lo que han hecho. Dije, y no me detendrán en el juego final durante horas. Las tres estuvimos en un tenso enfrentamiento verbal. Mi madre intentaba apelar a la emoción, a la culpa. Laura intentaba intimidarme con amenazas veladas. Pero esta vez yo no cedía mientras hablaban. No pude evitar notar los detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La manera en que Laura sostenía la mirada, Calculando cada palabra. Los movimientos nerviosos de mi madre, tratando de proyectar autoridad. los gestos que delataban miedo y desesperación en su control había desaparecido. Solo quedaban estrategias desesperadas. Fue entonces cuando Laura tomó un sobre del bolso que llevaba consigo. Esto podría cambiarlo todo, dijo. A mi corazón se detuvo por un segundo. Abrí los ojos. ¿Qué es eso? Pregunté. Un último intento, respondió. Si lo firmas, todo puede volver a ser como antes en él. Contenía documentos legales, contratos, transferencias y un acuerdo que me obligaría a renunciar a mis derechos sobre cuentas y propiedades familiares. Si lo firmaba, ellas ganaban. Si no, perderían todo. ¿Creen que firmaré? Pregunté con voz fría. A Laura sonrió. Depende de ti, dijo Anne. La confrontación emocional por primera vez. Mi madre habló sin fingir. Solo queremos proteger a la familia, dijo. La familia ya está rota. Respondí. Y ustedes la rompieron. A Laura avanzó un paso más. Si haces esto, te arrepentirás, susurró. Nunca podrás confiar en nadie. Mi prometido intervino, firme a mi lado. Esto termina ahora. Sí. Sí. Aquí y ahora, saqué mi teléfono y llamé a mi abogado, que estaba listo para grabar y certificar todo. Todo está documentado, dije. Ningún movimiento más. A mi madre y Laura comprendieron de inmediato que habían perdido. No había más manipulación posible. No había más secretos que usar contra mí. La caída en los días siguientes, las autoridades actuaron rápidamente. Transferencias congeladas, cuentas bloqueadas, investigación formal. Mi madre y Laura ya no podían esconder nada en los correos, los paquetes, las amenazas. Todo quedó registrado. Cada acción desesperada que tomaron quedó documentada. El juicio avanzaba. La evidencia era irrefutable. Finalmente, entendí que la justicia no era solo castigo, sino protección. Protección para mí, para mi futuro y para todos los años que había sido manipulada. Reflexión antes del final. Mientras caminaba hacia mi casa tras una audiencia, sentía algo que no había sentido en años. Libertad. No solo por las acciones legales, sino porque había recuperado mi autonomía emocional. El miedo seguía ahí. Sí, pero era diferente. Ya no me controlaba. La traición, que había sido el hilo conductor de todo, finalmente quedó expuesta. No había vuelta atrás para ellas, ni para mí. Ese día comprendí algo que cambiaría todo mi enfoque en la vida. El control que alguien intenta ejercer sobre ti solo tiene poder si lo permites. Una vez que lo cuestionas, una vez que lo desafías, su imperio se desmorona. Y yo había desafiado todo. El aire estaba frío aquella mañana. Había algo en la calma que contrastaba con los meses de tensión que había vivido. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. El juicio final estaba programado. Mi madre y Laura habían sido notificadas, y aunque intentaron mantener la compostura, pude percibir sus nervios desde lejos. No era una sensación de victoria anticipada, era la certeza de que todo lo que había pasado, finalmente, sería juzgado. No solo por la ley, sino por la verdad. A mi prometido estaba a mi lado. Hoy termina, susurró. Sí. Hilly. Hoy cierro este capítulo de mi vida. A la sala del juicio entramos a la sala con pasos firmes. La luz era intensa, casi cegadora. Los rostros de los abogados, del juez y del público eran serios, atentos, observando cada gesto. Mi madre y Laura estaban sentadas juntas. Sus ojos buscaban intimidar, pero ahora no funcionaba. No había miedo en mí, solo determinación. Cada documento, cada mensaje,
Cada prueba que había recolectado hablaba por sí mismo. El juez abrió la sesión. Estamos aquí para resolver un caso de fraude, manipulación y abuso de confianza dentro de una familia, dijo con voz firme. Todos los elementos presentados serán revisados cuidadosamente. El abogado que me representaba presentó el caso de manera impecable. Documentos, movimientos bancarios, mensajes, correos electrónicos y testigos fueron expuestos uno por uno. Cada prueba reforzaba la misma. Verdad, mi madre y Laura habían planeado, manipulado y actuado durante años para controlar mi vida y apropiarse de bienes familiares. La evidencia irrefutable cuando llegó el turno de presentar la evidencia más crítica. Sentí un escalofrío. Era el conjunto de movimientos financieros, transferencias sospechosas y firmas falsificadas que yo había reunido. Cada página estaba organizada, clara y profesional. Señor juez, dijo mi abogado, no se trata solo de dinero. Se trata de manipulación sistemática, coerción y abuso emocional. La víctima ha sido forzada a vivir bajo el control de las acusadas durante años en la sala. Quedó en silencio. Mi madre bajó la cabeza. Laura frunció el ceño. Sabían que la evidencia era contundente. Durante el juicio, se reproducieron llamadas grabadas y mensajes de texto donde ambas admitían indirectamente sus intenciones. No hubo manera de negar la evidencia. Era clara, precisa y devastadora. El último intento antes de que el juez emitiera la sentencia, mi madre pidió hablar. No todo es lo que parece, dijo. Mi hija no entiende nuestras intenciones. Solo queríamos protegerla. Laura intervino. Sí, está exagerando. Todo se ha salido de contexto. Mi abogado pidió permiso para responder. Su señoría, no es exageración. Hay pruebas documentadas, legales y verificables. No se trata de percepción. Se trata de hechos. El juez asintió y negó cualquier argumento adicional de la defensa. Sabía que aquel era el último intento desesperado de mi madre y Laura por salvarse de la justicia. La sentencia finalmente. El juez habló después de revisar toda la evidencia presentada. Queda comprobado que las acusadas actuaron con intención deliberada de manipular, engañar y apropiarse de bienes bajo la identidad y confianza de la víctima. Se ordena la congelación inmediata de todas las cuentas involucradas, la restitución de bienes a la víctima, y se inicia el proceso penal, correspondiente contra las acusadas por fraude y abuso de confianza. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre y Laura permanecieron en silencio, incapaces de articular palabra. Yo sentí un peso enorme salir de mis hombros. No era solo una victoria legal, era liberación emocional en la reconstrucción de la vida después del juicio. La vida comenzó a normalizarse lentamente. Mi prometido y yo nos mudamos a nuestra propia casa. Lejos del caos familiar, las noches eran tranquilas, sin llamadas intimidantes ni mensajes anónimos. Mi libertad estaba asegurada, pero el proceso de sanación no fue instantáneo. Durante semanas, repasaba cada momento, cada manipulación, cada mentira. A veces lloraba sola, recordando cómo había confiado en personas que deberían haberme protegido. Pero cada lágrima también era un recordatorio de mi fuerza en la justicia. Personal, recibir justicia en el sistema legal fue un paso importante, pero no suficiente. La verdadera justicia la sentí cuando pude mirar a mi hermana y a mi madre con claridad, sin miedo, sin resentimiento tóxico que me controlara. Comprendí que no podía cambiarlas ni hacer que admitieran su culpa. Solo podía Recuperar mi vida y proteger lo que era mío. Cada documento legal. Cada testimonio, cada movimiento financiero bloqueado era una prueba de que la verdad había triunfado. No había vuelta atrás. Mi madre y Laura enfrentarían las consecuencias, y yo finalmente podía seguir adelante. El cierre emocional un año después de todo. Mientras caminaba por nuestro jardín, sentí una paz que nunca había conocido. Las heridas seguían ahí, pero no sangraban. Había aprendido algo vital, el valor de la autonomía y la determinación. No importa cuán cerca esté la traición. Si confías en tu intuición y actúas con firmeza, puedes superar cualquier manipulación. Mi prometido me tomó la mano y sonrió. Hiciste lo correcto,
dijo. Y ahora podemos construir algo nuevo. Asentí, y por primera vez en años, sentí que mi vida me pertenecía completamente, el pasado quedaba atrás. La traición, la manipulación, la mentira, todo había sido enfrentado y derrotado, y yo estaba libre.